Tercera conferencia, dictada por mí ante un auditorio bastante limitado. Con el propósito de que el conjunto de mis exposiciones y aclaraciones, así como las exposiciones de los diferentes instructores que he preparado especialmente y que tengo intención de enviar aquí de vez en cuando a partir de este año, sean productivas y den resultados reales durante las futuras reuniones generales y los encuentros privados de ustedes, en otras palabras, para que todas sus conversaciones acerca de mis ideas dejen de tener el carácter específico que han tenido hasta ahora, lo que me ha hecho calificarlas recientemente de sesiones colectivas de titilación, quiero darles desde hoy, durante esta primera reunión sobre nuevos principios, un consejo exclusivamente destinado a ustedes, norteamericanos, y en especial a los que componen este grupo, porque en las condiciones actuales solo el estricto cumplimiento de este consejo puede, a mi parecer, detener el desarrollo de las desastrosas consecuencias de los errores del pasado. Este amistoso consejo que les doy a ustedes, norteamericanos, que forman precisamente este grupo y que gracias a una serie de circunstancias accidentales han llegado a ser mis amigos esenciales más cercanos, consiste en incitar a cada uno de ustedes a reconocer la necesidad imperiosa de cesar radicalmente, por lo menos durante 3 meses, la lectura de sus periódicos y revistas, y durante este período asimilar en todo lo posible el contenido de los 3 libros de la primera serie de mis obras, titulada Crítica objetivamente imparcial de la vida de los hombres. Es indispensable para cada uno de ustedes llegar a conocer el contenido de estos libros, a fin de obtener, directa o indirectamente, un conjunto de informaciones bien definidas sobre el problema que plantea la realización práctica de por qué había sido organizado y se encuentra ahora reorganizado el grupo que ustedes forman. Ustedes, que sin haberlo aún experimentado con todo su ser, han reconocido más o menos lo absurdo de su vida ordinaria y que se esfuerzan seriamente por descubrir todos los aspectos posibles de la verdad objetiva y compenetrarse con ella, con el fin de establecer sobre esta base su individualidad real y con el objeto de que puedan manifestarse más tarde, en toda circunstancia, de una manera que corresponda a una criatura a imagen de Dios. Es necesario decir que todo lo que he expuesto en los 3 libros de la primera serie abarca de manera general casi todas las cuestiones que, según mi convicción, basada en largos años de investigaciones experimentales, pueden atravesar el pensamiento ordinario del hombre en las condiciones contemporáneas de vida. Además, he abordado todos estos asuntos bajo una forma y en un orden lógico tales que al ayudar al lector a acostumbrarse automáticamente a un modo de pensar activo y a asimilar teóricamente la esencia real de las cuestiones enfrentadas, le da, como lo exige imperiosamente, la misma posibilidad de proseguir el trabajo sobre sí, el medio de comprobar, no sólo con su consciente automático ordinario, sin valor en el presente caso, sino con todo su ser, el carácter efímero de todas sus concepciones y comprensiones anteriores. Además, el conocimiento completo que habrán adquirido del contenido de estos 3 libros nos permitirá, tanto a mí personalmente como a los instructores de los que he hablado, cuando abordemos la cuestión que constituya el centro de gravedad del momento, referirnos simplemente, para ganar tiempo, al capítulo correspondiente de la primera serie, y ustedes podrán así, teniendo ya las informaciones preliminares sobre el tema, asimilar fácilmente lo que desarrollaremos luego más a fondo. Por ejemplo, tengo la intención de tratar hoy una cuestión relativa a datos que ya he aclarado más o menos en el último capítulo del tercer libro, titulado Conclusiones del autor. El examen de esta cuestión deberá entonces presentarse como una continuación de este capítulo. Si todos ustedes estuviesen compenetrados con su contenido, yo podría entonces referirme a los pasajes deseados, mientras que ahora estaré obligado a perder tiempo leyéndoles diversos extractos de este capítulo. Lo que sobre todo necesitan ustedes es conocer la parte del capítulo llamada suplemento
que he escrito después de haber demostrado el completo automatismo del hombre contemporáneo y su completa nulidad en cuanto a las manifestaciones independientes de su individualidad. Dicho esto, le pedí a mi secretario que leyera los extractos que acababa de mencionar. Así es el hombre promedio ordinario, un esclavo inconscientemente, enteramente al servicio de designios de orden universal que nada tienen que ver con su individualidad. Puede permanecer toda su vida tal como nació y tal como ha sido formado, bajo la acción de influencias de todas clases que finalmente han determinado las condiciones de su existencia y, como tal, después de la muerte, ser destruido para siempre. Y aunque este sea el destino general de toda vida, la gran naturaleza le ha dado, sin embargo, a ciertas formas de vida, al hombre en este caso, la posibilidad de no ser simplemente un instrumento ciego al servicio de los designios objetivos del todo universal. Ella le ha dado los medios, mientras la sirve y actualiza conscientemente lo que le ha sido predestinado para producir más de lo que le es demandado y para utilizar este excedente para su egoísmo, es decir, para la determinación y la manifestación de su propia individualidad. También esta posibilidad le ha sido dada para servir a la meta común, pues el equilibrio mismo de estas leyes objetivas requiere de tales vidas independientes con estructura autónoma, relativamente liberadas, y en particular de la especie humana. A este respecto, considero mi deber moral agregar aquí, y aún subrayar, que si bien la liberación es posible para el hombre, la oportunidad de alcanzarla no les es dada a todos. Pueden oponérsele muchas razones, que en la mayoría de los casos no dependen ni de nosotros personalmente ni de las grandes leyes cósmicas, sino solamente de las diversas condiciones accidentales de nuestra venida al mundo y de nuestra formación, entre las cuales las principales son, desde luego, la herencia y las circunstancias en las que se efectuó el proceso de nuestra edad preparatoria. Esas condiciones incontrolables pueden bastar para hacer imposible esta liberación. Llegado a este punto, detuve al lector. Luego expliqué que para ganar tiempo se deberían omitir las páginas siguientes y que para el tema de la noche solo era necesario conocer la comparación que allí había hecho entre la vida de la humanidad, tomada como un todo, y el curso de un gran río, que en un punto correspondiente, de acuerdo a mi definición, al momento en que el hombre llega a la edad responsable, es decir, a la edad en que se determina de manera precisa si ha llegado o no a adquirir los datos requeridos para la posesión de su propio yo, se bifurca en dos corrientes, una de las cuales se vierte en el océano sin límites, con la posibilidad de un movimiento ulterior de evolución, y la otra en los abismos subterráneos, a fin de proseguir allí un movimiento de orden involutivo y esta vez solo para las necesidades de la naturaleza. Luego indiqué el lugar en que se podía retomar la lectura. Para nosotros, hombres contemporáneos, el peor mal estriba en que debido a diversas condiciones de nuestra vida ordinaria y sobre todo debido a nuestra anormal educación, solo poseemos en la edad responsable presencias correspondientes a la corriente del río de la vida destinada a perderse en los abismos subterráneos y caemos en esta corriente. De allí en adelante nos arrastra a donde quiere, como quiere, y nosotros, sin reflexionar en las consecuencias, permanecemos pasivos, dejándonos llevar como los restos de un naufragio a la deriva. Mientras permanezcamos pasivos, no solo nos veremos constreñidos a no ser más que instrumentos al servicio de las creaciones involutivas de la naturaleza, sino que tendremos que someternos como esclavos durante el resto de nuestras vidas al capricho de todo tipo de sucesos ciegos. Puesto que la mayoría de ustedes ya ha cruzado el umbral de la edad responsable y reconoce con toda sinceridad que todavía no ha adquirido su propio yo, y puesto que ustedes se dan cuenta, por otra parte, según lo esencial de lo que acabo de decir, de que las perspectivas que les esperan no tienen nada de particularmente agradable, entonces, para que ustedes,
justamente ustedes que han tomado conciencia de esto, no se descorazonen y no caigan en el pesimismo tan difundido en la vida anormal de hoy en día, les diré con toda franqueza, sin reserva alguna, apoyándome en convicciones establecidas durante largos años de estudios, que han sido reforzadas por múltiples experimentos conducidos de manera excepcional, experimentos sobre cuyos resultados he basado el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, que aún para ustedes no todo está perdido todavía. En efecto, los estudios y experimentos de los que acabo de hablar me han demostrado claramente y de manera definitiva que nuestra madre naturaleza, en su vigilancia infinita, ha previsto que los seres tengan la posibilidad de adquirir el núcleo de su esencia, es decir, su propio yo, aun después de haber alcanzado la edad responsable. Esta previsión de la equitativa naturaleza consiste para nosotros, en este caso, en que después de haber alcanzado el grado de desarrollo correspondiente a una vida responsable, nos ha sido dada la posibilidad, por nuestra propia intención y mediante ciertas experiencias interiores y ciertas condiciones exteriores, de cristalizar en nuestra presencia general datos para la adquisición del núcleo de nuestra esencia. Por supuesto, al precio de esfuerzos mucho mayores que durante la edad preparatoria. El proceso de formación intencional de estos datos en nuestra presencia está condicionado por la dificultad de cruzar de una a otra de las corrientes del río de la vida. Es interesante hacer resaltar que la expresión primera liberación del hombre, usada a menudo por nuestros contemporáneos, por supuesto que de manera totalmente automática, sin ninguna comprensión de su sentido oculto, expresa precisamente, de acuerdo con la interpretación que le dan los iniciados de una escuela existente en la actualidad en el Asia Central, el sentido de la imagen que yo he dado en mis escritos de la posibilidad que tiene cada gota de agua del río primordial de la vida de pasar de la corriente destinada a perderse en los abismos subterráneos a la que se vierte en los vastos espacios del océano sin límites. Aunque la gran naturaleza le haya dado la posibilidad de este paso al hombre, que habiendo alcanzado su edad responsable, ya ha entrado en la corriente de los abismos subterráneos, yo debo advertirles, a fin de no suscitar en ustedes ilusiones vanas, que el pasar de una corriente a otra no es tan fácil, no es querer pasar y ya está. Para esto es indispensable, manteniendo sin cesar un estado de conciencia activa, obtener, ante todo en sí mismo, al precio de una perseverancia a toda prueba, la cristalización intencional de datos capaces de engendrar un impulso inextinguible del deseo de este paso. Luego, vendrá para el hombre una movilización de todas sus fuerzas interiores con miras a una lucha tenaz contra las anomalías flagrantes ancladas en su individualidad y perceptibles aún por su sentido común, es decir, con miras a una lucha contra los hábitos arraigados en él que considera indignos de él durante los periodos en que está más tranquilo y que contribuyen a la aparición de nuestro Dios malífico interior, al sostenimiento y al refuerzo de su fuerza y de su poder, siempre y en todo. Dios maléfico, cuya presencia crea las condiciones ideales, sobre todo entre los hombres contemporáneos, para gozar de un estado de paz imperturbable. En otras palabras, ustedes tienen que morir a todo lo que constituye la vida ordinaria. Es de esta muerte de la que hablan todas las religiones. Este es el significado de la sentencia que nos ha llegado desde los tiempos más remotos. Sin muerte no hay resurrección. Dicho de otro modo, si no mueres, no serás resucitado. En este caso no se trata de la muerte del cuerpo, porque para esta muerte no hay necesidad de resurrección. Si hay un alma y ésta es inmortal, no necesita de la resurrección del cuerpo. Esta resurrección no es en absoluto necesaria para comparecer en el juicio final ante nuestro Señor, como nos enseñan los padres de la Iglesia. No. Todos los profetas enviados de lo alto y Jesucristo mismo han hablado de esta muerte que puede sobrevenir aquí abajo, en esta vida, es decir, de la muerte del tirano,
que hace de nosotros esclavos y sin cuya destrucción no se puede asegurar la primera gran liberación del hombre. En este punto detuve nuevamente la lectura y continué. Después de todo lo que acabo de leer, cada uno de ustedes deberá comprender que la condición indispensable exigida a un hombre para conservar la posibilidad de entrar en un nuevo camino, el del movimiento evolutivo, es la de poseer por lo menos algunos datos para la adquisición de su propio yo. El hombre, que debido a las condiciones de su edad preparatoria no ha aprovechado el tiempo preestablecido por la naturaleza para la cristalización natural, en su presencia general, de datos requeridos para la adquisición ulterior de su propio yo, y que una vez llegado a la edad responsable, edad en que algunas veces se puede manifestar un razonamiento sano conforme a las leyes, descubre por azar este hecho y decide alcanzar la posibilidad de ser tal como en realidad debe ser, es decir, de tener su propia individualidad determinada por la posesión incontestable de su propio yo, este hombre, como han establecido los verdaderos sabios de todas las épocas pasadas, debe comenzar sin falta por cristalizar conscientemente en sí mismo 7 datos inherentes solo al ser humano, datos cuya calidad de manifestación depende de su acción concordante, en perfecto acuerdo con la ley fundamental del universo, la Heptaraparapparshinoj sagrada. Hoy hablaré solamente de 3 de estos 7 factores psíquicos propios solos del hombre. En ciertas condiciones, constituidas automáticamente o creadas intencionalmente, dependiendo de asociaciones mentales y de experiencias emocionales, estos 3 factores engendran, en su funcionamiento psíquico general, 3 impulsos determinados. Antes de continuar explicando lo que es necesario hacer y cómo uno debe manifestarse conscientemente, tanto en el interior como en el exterior, para suscitar en sí mismo estos 3 impulsos que deberían aparecer como aspectos conforme a las leyes de la plena individualidad del hombre verdadero, me veré obligado, para designarlos, por ausencia en la lengua inglesa de algunas expresiones exactas correspondientes y por consiguiente, en ausencia de una comprensión aproximada de dichos impulsos, a escogerles nombres convencionales más o menos equivalentes, que de ahora en adelante usaremos en nuestros intercambios. Para definir aproximadamente el primero de estos 3 impulsos humanos que deben surgir y manifestarse en el hombre verdadero, podríamos usar la palabra can, no en el sentido que tiene en la lengua de los ingleses contemporáneos, sino en el que le daban sus antepasados en la época pre-shakespeariana. Aunque en la lengua inglesa contemporánea existe una palabra que define exactamente al segundo de estos impulsos humanos, el verbo to wish, sin embargo, ustedes norteamericanos, así como los ingleses mismos, por cierto, la emplean solamente para expresar, por supuesto que inconscientemente, uno de los aspectos de este impulso servil, por así decir, al cual corresponden, en particular en esta lengua, una multitud de palabras tales como to like, to want, to need, to desire, o sea, gustar, tener ganas de, necesitar, desear. En cuanto a la palabra que convendría para expresar y comprender el tercero de estos impulsos humanos, se podría buscar en todos los léxicos de la lengua inglesa sin encontrar jamás en ellos una que le corresponda siquiera un poco. Este impulso, propio solo del hombre, no puede definirse en inglés sino en modo descriptivo, es decir, con la ayuda de varias palabras. Por mi parte, yo lo expresaría provisionalmente así: tener la percepción completa de la propia totalidad como una realidad concreta. Este tercer impulso, que algunas veces debería manifestarse bajo una forma bien definida en la presencia general de todo hombre normal durante su estado de vigilia, es el más importante de los 7 impulsos propios únicamente del hombre y es el más importante, porque su asociación con los 2 primeros, aquellos de los que ya dije que podían expresarse en inglés aproximadamente por medio de las palabras can y wish, es casi suficiente para constituir y representar
el verdadero yo del hombre que ha alcanzado la edad responsable. Solo en el hombre que posee tal yo, estos tres impulsos, dos de los cuales se definen aproximadamente por las expresiones inglesas I can y I wish, adquieren el pleno significado que yo les atribuyo. Este significado, así como la fuerza de acción correspondiente de su manifestación, solo aparecen en aquel que, por sus esfuerzos intencionales, suscita en sí mismo datos capaces de engendrar estos impulsos sagrados para el hombre. Solo tal hombre, cuando dice conscientemente yo soy, es realmente yo puedo, puede realmente, yo quiero, quiere realmente. Cuando yo quiero, yo siento con todo mi ser que yo quiero y que yo puedo querer. Esto no quiere decir que tenga ganas o que sienta la necesidad, que me gustaría, ni aunque yo deseo. No, yo quiero. No tengo inclinación alguna, ni ganas, ni deseos de lo que fuere. No necesito nada. Todo esto es esclavitud. Si yo quiero algo, me debe gustar, aun si no me gusta. Yo puedo querer que me guste porque yo puedo. Yo quiero, yo siento con todo mi ser que yo quiero. Yo quiero porque yo puedo querer. Basándome en mi propia experiencia, me parece absolutamente necesario subrayar aquí la dificultad de comprender todo esto claramente sin una larga y profunda reflexión, y en general, la dificultad de mantenerse en el camino justo con el fin de adquirir en su presencia general los factores capaces de engendrar, aunque solo fueran los tres primeros de los 7 impulsos característicos del hombre verdadero. El obstáculo, que surge desde los primeros intentos, proviene del siguiente hecho. Por una parte, estos impulsos solo pueden existir casi exclusivamente cuando uno ya tiene el propio yo, y por otra parte, el yo solo puede aparecer en el hombre casi exclusivamente cuando tiene en sí estos tres impulsos. Para permitirles desarrollar conscientemente estos impulsos sagrados, tengo la intención de recomendarles algunos de los ejercicios simples que ya fueron expuestos en detalle en el programa del instituto que he fundado y que estaban reservados para los alumnos que habían llegado a pertenecer al grupo mesotérico. Digo simples porque en diversas escuelas serias que aún existen para el perfeccionamiento de sí, han sido previstos con este mismo propósito ejercicios muy complicados. Para que una influencia real pueda actuar sobre la presencia general de quienes hacen todos estos ejercicios especiales y para facilitar la asimilación de todo lo que es requerido, es necesario saber, ante todo, que este conjunto de resultados engendrados por diversos funcionamientos que se efectúan en la vida psíquica del hombre, al que se le llama atención, es susceptible de dividirse, ya sea automáticamente, debido a circunstancias accidentales o bajo la acción intencional de una fuerza de voluntad, en varias partes bien definidas, y que cada una de estas partes puede entonces ser concentrada, ya sea espontánea o intencionalmente, aquí también, sobre un objeto especial con una intensidad determinada. En el presente caso, es indispensable aprender a dividir la atención en 3 partes aproximadamente iguales y luego concentrarlas simultáneamente por un tiempo determinado sobre 3 objetos interiores o exteriores bien distintos. Para permitir que se alcance efectivamente esta meta, el programa detallado del que he hablado indicaba una serie de ejercicios designados bajo el nombre de preparación del terreno. Aunque los ejercicios indicados en este programa fueron compuestos a propósito en cierto orden, que implicaba comenzar por el número 1, para ustedes, norteamericanos, debido a diversos malentendidos del pasado, estimo que es más eficaz comenzar por el número 4. Este ejercicio número 4 de la serie llamada preparación del terreno se efectúa en la práctica de la manera siguiente. En primer lugar, es necesario dividir la totalidad de su atención en 3 partes aproximadas iguales, concentrando luego cada una de estas partes sobre un dedo diferente de la mano derecha o de la mano izquierda, por ejemplo, el índice, el mayor y el anular, comprobando
En un dedo, el resultado del proceso orgánico llamado tener sensación. En el otro, el resultado del proceso llamado tener sentimiento, mientras que con el tercero se hace un movimiento rítmico cualquiera, introduciendo simultáneamente en el flujo automático de las asociaciones mentales una serie de números para repetir, ya sea en el orden normal o según una cuenta especial. Aquí nuevamente aparece el problema de la pobreza de la lengua inglesa, y esta vez en el sentido de que los contemporáneos que pertenecen a la raza inglesa y también ustedes, norteamericanos, que han adoptado su lengua y que la emplean en su vida cotidiana, no tienen la menor comprensión de la diferencia que existe entre dos impulsos enteramente distintos, aun en el hombre ordinario. Quiero decir, entre el impulso de tener sentimiento y el de tener sensación. Dado que es muy importante captar la diferencia entre estos dos impulsos para comprender mis indicaciones ulteriores sobre todos los ejercicios que les serán necesarios, así como sobre la naturaleza real del psiquismo del hombre, me veré obligado a interrumpir la secuencia lógica de la expresión que había comenzado y a perder tiempo, una vez más, para explicar, aunque sea solo aproximadamente por ahora, este asunto psicofilológico surgido de manera inopinada. A fin de explicarles este asunto tan importante, la diferencia entre tener sentimiento y tener sensación, les daré la siguiente definición. Un hombre tiene sentimiento cuando sus factores de iniciativa emanan de una de las localizaciones diseminadas en su presencia general que la ciencia contemporánea llama los ganglios nerviosos simpáticos, cuya concentración principal se conoce por el nombre de plexo solar, y cuya totalidad de funcionamiento, de acuerdo con la terminología que he establecido desde hace mucho tiempo, se llama centro emocional. Y el hombre tiene sensación cuando la base de sus factores de iniciativa es el conjunto de las neuronas motoras de la columna vertebral y de una parte del cerebro encefálico, conjunto que es llamado, siempre según mi terminología, centro motor. Es esta diferencia en la naturaleza de estas dos fuentes independientes, desconocidas para ustedes, la que determina la diferencia entre unas funciones que ustedes no distinguen entre sí. Para este cuarto ejercicio preparatorio que les estoy explicando, es necesario aprender, valiéndose de este sustituto que cumple hoy en día en ustedes las obligaciones de lo que en el hombre real constituye la atención voluntaria y no es en ustedes sino una atención de sí, a observar simultáneamente tres resultados heterogéneos que se producen en ustedes, proviniendo cada uno de una fuente diferente del funcionamiento general de su presencia entera. En otras palabras, una parte de esta atención debe estar ocupada en comprobar en uno de los dedos el proceso que consiste en tener sensación. La segunda, en comprobar en otro dedo el proceso que consiste en tener sentimiento. Y la tercera, en seguir la cuenta del movimiento automático del tercer dedo. Aunque este cuarto ejercicio sea el más difícil de todos los que componen esta serie, es, no obstante, para ustedes, debido a los diversos malentendidos que he mencionado, el único ejercicio que a mi parecer puede corregir sus errores del pasado y preparar todo lo que es necesario para el futuro. Para reconocer lo que tiene de indispensable y medir su real dificultad, es necesario hacerlo muchas veces. Al comienzo, deben simplemente tratar sin cesar de comprender el sentido y el alcance de este cuarto ejercicio, el primero para ustedes, sin esperar obtener resultado concreto alguno. Solo esta comprensión y la capacidad de ejecutar bien este ejercicio les permitirán captar el sentido y el alcance de todos los ejercicios siguientes, los cuales es indispensable poder comprender y ejecutar si se quiere adquirir la propia individualidad. Les aconsejo, por tanto, movilizar todas sus fuerzas y sus posibilidades a fin de ser capaces, por un tiempo determinado, de no ser perezosos y al mismo tiempo de mostrarse hacia sí mismos, es decir, hacia sus propias debilidades, totalmente implacables, porque de este primer ejercicio
dependerá todo el orden normal de la vida venidera de ustedes, todas sus futuras posibilidades inherentes solo al hombre en conformidad con las leyes. Así pues, si realmente quieren adquirir en sí mismos lo único que distingue al hombre de un animal ordinario, en otros términos, si ustedes quieren ser tal como la gran naturaleza les ha dado la posibilidad de ser, a condición de que tengan un verdadero deseo, un deseo que emana de las tres partes independientes espiritualizadas de su ser, y que emprenden esfuerzos conscientes con miras a transformarse en una tierra trabajada, apropiada para la germinación y para el crecimiento de aquello sobre lo que descansa la esperanza del Creador de todo lo que existe, entonces deben en todo momento y en toda circunstancia, luchando contra las debilidades que se encuentran en ustedes, en conformidad con las leyes, llegar a cualquier precio a la total comprensión y luego a la ejecución práctica del ejercicio que les acabo de exponer. Ustedes tendrán entonces una oportunidad de cristalizar conscientemente en sí mismos los datos susceptibles de engendrar estos tres impulsos que deben obligatoriamente existir en la presencia general de todo hombre que tenga el derecho de llamarse criatura a imagen de Dios.